Bueno, alumnos, hoy vamos a continuar con el tema actividades, es decir, actividades de los alumnos para terminar de diagramar un proyecto de capacitación. En realidad, yo lo que tendría que decirles es que normalmente cuando uno da capacitaciones piensa en el diálogo nada más, es decir, en exponer unos contenidos, y con eso ya sería suficiente. Pero yo quisiera que ustedes vean la otra parte, ¿no? Es decir, la posibilidad de hacer una actividad, o sea, algo que los alumnos hagan en el curso o en el aula para que fijen los contenidos o para que sirva de disparador, ¿no? En este caso, yo les puse acá un cuadrito en el libro de la tabla 8, este es el libro de teoría, donde le puse un listadito de distintas actividades, cuál sería el propósito y lo que se utiliza para ello. En primero vamos a ver, realizan una lectura, responden un cuestionario, realizan una ejercitación, observan material gráfico, manipulan materiales concretos, o sea, instrumentos, que esto es lo que nosotros realmente utilizamos, ¿no? Es decir, le damos los equipos para que los usen o para que los miren. Lo que sí, no quisiera que utilicen una actividad como si fuera un responden a un cuestionario, ¿no? Es decir, muchas veces, acá responden a un cuestionario, muchas veces cuando hablamos de hacer un listadito de preguntas, eso después se transforma en realidad en una evaluación, ¿no? Porque a ver, yo hago unas preguntas y después ellos me devuelven el papel y yo lo corrijo y eso es una evaluación. Cuando se refiere a responder un cuestionario, simplemente es una guía de lectura, eso es, ¿no? Es decir, algo así como leer algo y responder en base a un apunte base o un apunte que se tiene para leer, ¿no? Que muchas veces justamente eso es lo que yo les doy en actividades, ¿sí? Es decir, yo les pongo una actividad en el Classroom y ustedes responden una serie de preguntas y después me la devuelven con la tarea completada. Yo les pongo sí o bien, mal, bien. En realidad esa tarea no está como para hacer una evaluación, sino está como para que les sirva de guía para el apoyo de la lectura, ¿no? Es decir, la idea es obligarlos a leer, nada más, pero no con una función de evaluación. En realidad es muy confundido la actividad con una evaluación. Bueno, cuando nosotros decimos realizar una lectura, bueno, ¿para qué? Para ampliar información, que se utilizan los libros, reportajes, noticias. En realidad, nosotros en capacitación, ¿qué solemos utilizar? Bueno, en realidad lo que solemos utilizar es ver un material gráfico para hacer algo, ¿no? Por ejemplo, fotografías, dibujos, planos, y luego con eso hacen algo que puede verlo. O también con la parte del instrumental, ¿no? Es decir, por ahí llevamos instrumental para que ellos lo observen, lo analicen y sepan cómo se utiliza. Por ejemplo, no se piensen en un matafuego. Bien, pasando a un punto más profundo ahora, en realidad yo les tendría que decir que las actividades de los alumnos están íntimamente relacionadas con lo que el profesor o el instructor o el docente tiene que hacer. Por ejemplo, si yo les digo que los alumnos observan un material gráfico, es evidente que ese material gráfico lo tuve que diseñar yo. Es decir, el profesor lo tuvo que diseñar para que ellos pudieran tener la actividad. Como hay una relación entre la actividad y lo que viene, que es estrategia metodológica, nosotros lo vamos a mirar como un todo, ¿no? Es decir, lo vamos a analizar como un todo, tanto actividad como estrategia metodológica, que es el tema siguiente. Pero bueno, vamos a centrarnos en la parte de actividad. Vamos a ver algunas recomendaciones. Bueno, en la página 51 comienzan algunas recomendaciones donde estas recomendaciones están vinculadas
a lo que yo quiero que los alumnos hagan y la parte del en conjunto la capacitación. Entonces, primero, nunca realizar una actividad sin descarte conceptual. Segundo, toda actividad siempre deberá comprender un espacio para establecer un puente con la realidad. Tercero, no es la actividad lo que justifica la necesidad de capacitación. Cuarto, deberán alternarse climas y su grado de impacto. Y quinto, sí a la receta general, no a la receta única. ¿Qué significa todo eso? Vamos a analizar cada una por separado. Cuando yo digo nunca se realiza una actividad sin descarte conceptual, la idea sería, yo no le doy una actividad a los alumnos para que hagan un juego nada más, sino que tiene que haber alguna reflexión luego de esa actividad. Veamos, si yo quiero darle una clase de manos sobre uso de las manos, la protección de manos con guantes o algunas de esas cosas, y lo que hago es darles una pelota para que ellos interactúen con la pelota y la tiren para acá, la pasen por el otro lado. En realidad, ¿qué estoy haciendo? Bueno, la idea sería que si tuvieran un accidente en la mano, no podrían juntar o cerrar la mano porque les faltaría el pulgar. Imagínense, ¿no? Empezamos a probar con la pelota y luego digo, bueno, ahora sin utilizar el pulgar traten de agarrar la pelota, y evidentemente se van dando cuenta como es prácticamente imposible agarrar una pelota sin tener el pulgar, y ahí le dan la importancia al pulgar, ¿no? Es decir, comienzan a comprender la importancia del pulgar, y luego podemos comenzar con la clase explicando las bondades, ¿no?, de la mano y el pulgar, y la importancia de la protección. Entonces, te dan cuenta que el rescate conceptual vendría por la reflexión de la importancia que tiene el pulgar para poder apreciar los objetos. Por eso es muy importante. Muchas veces una actividad se basa en el juego, nada más, y no hay un rescate conceptual, es decir, una reflexión, que es lo que justamente enriquece. Y muchas veces también es más fácil terminar con una clase tipo juego, más amena para los alumnos, y los alumnos se divierten, bárbaro, pero no hay, quedan vacíos, es decir, la parte conceptual no existe, y ellos se divirtieron, es una barbaridad, pero no aprendieron lo importante de esta clase. Estamos ahí, está el problema. A ver, vamos a dar un ejemplo más claro, ¿no? Imagínense que yo les llevo a ustedes para hacer un muñequito, masilla para hacer un muñequito, ¿sí? Todo el mundo hace muñequitos, se divierte, charla, y después termina la clase y listo, bueno, entrega el muñequito, me voy. ¿Y qué pasó? ¿Para qué era el muñequito? ¿Cuál era el fundamento? Entonces ahí es cuando ustedes empiezan a sentirse vacíos. Podemos analizar esto más profundo, ¿no? Como por ejemplo en el secundario. En el secundario se dan clases muchas veces y no hay rescate conceptual, y eso quiere decir que los chicos se divirtieron, pero a ellos no les importa, se divirtieron y la clase fue bárbara, genial, pero no hay un aprendizaje. Entonces ese es un gran problema. Por eso quiero que vean la relación que hay entre la actividad y los contenidos, y recuerden que los contenidos están relacionados con los objetivos, ¿sí? Y los objetivos están relacionados con el título. Estamos en el nivel de la capacitación. Fíjense cómo está todo relacionado. Bueno, vamos ahora al segundo punto. Toda actividad siempre debe comprender un espacio para establecer un puente con la realidad laboral. Lo importante de la actividad es que no necesariamente tiene que ser una actividad ajena al trabajo. Sería sumamente, enriquecedor dar una capacitación haciendo el trabajo, ¿no? Porque si la persona hace el trabajo y lo ve, lo vive,
y esa sería la actividad, hacer el trabajo. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es el riesgo. Aunque te parezca mentira, muchas veces se trata de abstraerse de esa realidad del trabajo y llevarlo a un lugar de capacitación, porque hacerlo sin saber nada es un problema en cuanto al riesgo, ¿no? Es decir, puede haber accidentes. Pensemos en los bomberos. Si yo al bombero nuevo le digo, bueno, vamos a salir a apagar el fuego, y digo, bueno, apagalo como te parezca, puede correr riesgo en su vida. Por eso debe mediar antes capacitaciones y una preparación. Y esas preparaciones, aunque se hagan prácticas, tienen que estar separadas de la realidad laboral, ¿no? La idea sería, tenemos que vincularla, pero le tenemos que dar la actividad sacándole el riesgo, ¿no? ¿Estamos? Por eso se pueden hacer simulacros. Si yo quiero practicar una evacuación, vamos a ponerla, ¿no? Incendiando la escuela, ¿no? Realmente habría algún problema. La idea sería, sin que pase nada, hacer simulacros. Entonces estamos haciendo una práctica, un simulacro o un zafarrancho, ¿estamos? Pero primero hay que practicar y luego ir a la práctica. Y acá, primero hay que hacer la teoría y siempre viene la práctica. O sea, no sacarlos a la realidad de una vez. Ahora, sí, tenemos que pensar muchas veces en lo lejano que puede estar la realidad de la parte laboral. Tratamos de acercarlo lo más posible, pero muchas veces no sale muy bien. Hay veces que tenemos que dar solamente teoría y la realidad vendrá después. En capacitación eso es justamente lo que no debería pasar, ¿no? Es decir, como yo siempre les he corregido, no damos capacitación para que conozcan, para que aprendan, sino para que hagan algo real, algo bien. Es decir, lo nuestro sería operativo, no tanto para el conocimiento. El conocimiento déjenlo para la escuela. Si bien es cierto que necesitamos conocimiento para hacer algunas actividades, esas actividades deben estar basadas en un contenido que se pueda abordar sin necesidad de aprender demasiado o con mucha profundidad los contenidos. Bien, y eso es lo que venía el puente de la realidad. Entonces, nosotros llamamos acá el puente con lo laboral. Vamos ahora al siguiente punto. No es la actividad lo que justifica la necesidad de capacitación. Vamos a suponer que tenemos que dar una capacitación sobre el uso de equipo autónomo. Bueno, le doy los equipos, ellos se los prueban, los utilizan, pero, a ver, sí, aprendieron a usar el equipo autónomo, pero ¿cuál era la fundamentación para dar esta capacitación sobre equipo autónomo? En realidad, había una necesidad de capacitación, ¿no? Porque está aquí este inciso, ¿no? Es decir, no es la actividad lo que justifica la necesidad. Muchas veces partimos para hacer una capacitación conociendo lo que les hace falta en cuanto a la actividad laboral. Estamos, por ejemplo, manejar bien los tiempos en entrada y rescate y trabajo con el uso de equipo autónomo. Conocemos esa parte, entonces podemos centrarnos en darle ese tipo de actividad práctica, pero en realidad eso era lo que iban a hacer, la actividad, pero no es que la actividad en sí justifique la necesidad de capacitación, no. La necesidad de capacitación es más alta, es decir, está antes que nosotros tenemos que acomodar, sabiendo la actividad, tenemos que acomodar los contenidos y los contenidos. Los objetivos y los contenidos. Es decir, partiendo con una planificación, lo que vamos a dar de actividad, bueno, luego juntamos o hilvanamos los contenidos que vamos a dar y los objetivos.
Es decir, no importa cómo se piense, la idea es que estén enlazados después. Vamos ahora al otro punto. Deben alternarse climas y grado de impacto. Acá el tenista pasa por un ejemplo claro, ¿no? Imagínense que ustedes van a una clase, una capacitación de un profesor y lo que hacen es simplemente este profesor les da la clase y siempre con el mismo tono de voz, ¿no? Siempre igual, claro, a lo último la noche se duerme toda, ¿no? ¿Cuál sería el tema acá? El tema es alternar los tiempos, lo que se hace en cada clase, ¿no? Es decir, imagínense que dar una capacitación sería como presentarse a un show, ¿sí? Entonces tiene que ser entretenido, tiene que haber alternancias de momentos, una voz monótona, estar ahí quietito, duro, sin hacer gestos, y bueno, eso hace que la gente termine por aburrirse. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de ser un poquito más amenos. Bien, vamos ahora sí a la receta general y no a la receta única. Bien, ¿qué significa esto? Imagínense que yo tengo que dar una capacitación de equipos extintores, sobre el uso de equipos extintores. Yo podría dar esa capacitación en un grupo de docentes, haciendo un proyecto, ¿sí? Y también podría dar la misma capacitación en los alumnos del 190 que estudian técnico. Y ahí se quedaron pensando, ¿no? Ya creo que deben haber descubierto cuál es el error. El modelo para dar la capacitación puede ser que sirva, pero hay que hacer determinadas adaptaciones en base a la población destinataria. Es decir, lo que tienen de base los docentes no es la misma base que tienen ustedes. Entonces, yo podría dar una actividad o una capacitación con una actividad más profunda, entrando más abajo en cuanto a los contenidos y en cuanto a la actividad que yo quiero hacer, y no tanto a los docentes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el mismo conocimiento base. Estamos por eso. Yo puedo hacer un proyecto que me sirva para varias capacitaciones en distintas situaciones, pero tengo que hacer para cada situación un análisis, qué saco y qué pongo. Por ejemplo, vamos a otro, ¿no? Yo acá les puse un video en castellano e inglés. No es lo mismo que yo vaya a dar una capacitación con un video en inglés a una escuela secundaria, por ejemplo, que vaya con el mismo video en inglés a dar a una universidad, porque en la universidad una gran cantidad de personas va a poder saber inglés, o lo saben inglés, entonces no va a haber problema, pero no es lo mismo en el secundario. Bien, vamos ahora a la explicitación de las actividades de los alumnos. Es decir, la idea sería cómo se escriben las actividades. Y acá podemos hacer la semejanza o la comparación con la parte de objetivos. Para escribir los objetivos tenemos que escribirlo bien escrito. Había un modelo determinado para escribir los objetivos con el verbo, que el alumno, la condición, el criterio. O sea, había ítems que cumplir. En cambio, en la actividad no. En la actividad se puede escribir lo que va a hacer el alumno. Nada más, por ejemplo. Veamos acá, yo le puse los alumnos de seguridad e higiene, ¿sí? Cuando van a dictar clases de capacitación en vamos a volver al medio ambiente porque si no va. Antes era así, el medio ambiente, cuando van a dar capacitaciones a los docentes, ¿no? Es decir, unas prácticas que dan a los docentes. Bueno, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer en cuanto a la capacitación, ¿no? En cuanto al diseño? Bueno, entonces prepararán la clase mediante un método predeterminado, seleccionarán los contenidos a impartir, confeccionarán el material didáctico, confeccionarán la planilla de asistencia a la capacitación. Hay un modelito en